¿Alguna vez te preguntaste cómo viaja el hombre más poderoso del mundo? Porque lo que Trump acaba de mostrar al mundo entero no es un avión, es un palacio volador, un edificio de lujo que despega. Y hoy te voy a llevar por dentro, detalle por detalle, para que veas con tus propios ojos por qué este avión vale 400 millones de dólares. Quédate hasta el final porque el último detalle es el que más va a explotar tu cabeza. Lo que es este avión y de dónde viene. Primero lo primero, este no es un avión que Estados Unidos compró. Es un avión que Qatar le regaló a Trump. Sí, regaló. El gobierno de Qatar, uno de los países más ricos del mundo gracias al petróleo, le entregó a Estados Unidos un Boeing 747-8 valuado en 400 millones de dólares, gratis. Como regalo, el mismo avión que la familia real de Qatar usaba para viajar por el mundo ahora es el Air Force One, el avión presidencial oficial de los Estados Unidos, y Trump lo presentó oficialmente ayer en la base conjunta Andrews, en las afueras de Washington, bajando por una escalinata con alfombra roja mientras sonaba God Bless the USA. Así, sin más, como si fuera lo más normal del mundo recibir un regalo de 400 millones de dólares, el exterior que rompe con toda la historia. Antes de entrar al interior, hay que hablar del exterior porque también es un escándalo. El Air Force One anterior, el que todos conocíamos, tenía ese diseño azul claro y blanco que viene desde la época de Kennedy, 60 años con el mismo esquema de colores. Ese diseño lo creó el mismísimo diseñador industrial Raymond Loewy en 1962 y se mantuvo intacto durante más de 6 décadas. Trump lo cambió completamente. El nuevo avión tiene la parte inferior en azul marino oscuro, una franja roja en el medio y la parte superior blanca. En la cola hay una bandera estadounidense enorme. Y en el lado izquierdo, por donde sube el presidente, está grabado el sello presidencial. Trump dijo que el diseño fue hecho a su gusto. Y que cuando aterriza en Londres, en Alemania, en cualquier parte del mundo, ningún otro avión lo supera. El interior que te va a dejar sin palabras. Ahora sí, entremos al interior. Porque aquí es donde los 400 millones de dólares se entienden. El interior de este avión fue diseñado originalmente para la familia real de Qatar. No para políticos, no para ejecutivos, para realeza. Y eso se nota en cada detalle. El avión tiene 2 plantas completamente amuebladas, 2 pisos enteros dentro de un avión. No una cabina estrecha con asientos apretados, 2 plantas con espacios separados, salas privadas, zonas de trabajo y áreas de descanso que parecen sacadas de un hotel de 5 estrellas en Dubái. Las paredes y el suelo. Las paredes interiores están recubiertas con madera de sicómoro y acapu. 2 de las maderas más finas y costosas que existen en el mundo. No es plástico imitando madera. Es madera real, tratada, pulida, instalada artesanalmente. El suelo está cubierto con alfombras Taiping. Para que entiendas qué es eso, Taiping es una de las marcas de alfombras de lujo más exclusivas del planeta. Sus alfombras se hacen a mano, con materiales premium, y pueden costar decenas de miles de dólares solo por 1 metro cuadrado. Y ese suelo está cubierto completamente con ese material de principio a fin. Los asientos y el cuero. Los asientos son de cuero de la más alta calidad. Cada asiento se reclina completamente hasta quedar plano, convirtiéndose en una cama completa. No en uno de esos asientos de avión que dicen que se reclinan, pero en realidad solo bajan 5 centímetros. Una cama plana real, con cuero diseñado para la familia real catarí. Las paredes y las alfombras tienen tonos canela que le dan al interior una sensación de calidez y elegancia que no parece un avión. Parece la sala de un palacio. Las obras de arte. Y luego están las obras de arte. Porque sí, este avión tiene obras de arte originales de Alexander Calder. Alexander Calder fue uno de los escultores y artistas más importantes del siglo XX. Sus obras se venden en subastas internacionales por millones de dólares. Y este avión tiene piezas de su colección decorando el interior. No copias, no réplicas, obras originales. Volando a 30.000 pies de altura. Las luminarias doradas. Las luminarias, las luces del avión, son doradas, no amarillas, doradas, con acabados que combinan con los tonos canela de las paredes y las alfombras para crear una atmósfera que, según los periodistas que entraron, parece más un hotel de lujo en Medio Oriente que un avión de transporte presidencial, lo que Trump cambió. Ahora bien, a pesar de todo ese lujo, la Fuerza Aérea de Estados Unidos decidió hacer modificaciones mínimas al interior para reducir costos. ¿Qué cambiaron? Básicamente una sola cosa visible. Los cinturones de seguridad. Los nuevos cinturones tienen grabado el sello presidencial de Estados Unidos.
Eso fue lo único que cambiaron visiblemente. Todo lo demás, el cuero, la madera, las alfombras, las obras de arte, las luminarias doradas, todo quedó exactamente como lo dejó la familia real de Qatar. Trump vio el estado del interior y dijo que estaba satisfecho. Elogió la calidad del revestimiento y afirmó que nunca habrá otro igual. El tamaño del avión. Y hablemos del tamaño porque también es una locura. El Boeing 747-8 es una de las aeronaves comerciales más grandes y modernas del mundo. Tan grande que la base conjunta Andrews tuvo que construir un hangar completamente nuevo desde cero para poder guardar este avión. El hangar anterior no era suficiente. Tuvieron que construir uno nuevo especialmente para él. El avión es más largo, más alto y más ancho que cualquier Air Force One anterior. Y vuela más lejos y más rápido. Trump dijo exactamente eso en su discurso, que vuela más lejos y más rápido que cualquier otro. El escándalo que nadie menciona. Pero hay algo que mucha gente no está contando. Este regalo generó una tormenta de críticas éticas y legales desde el momento en que se anunció. ¿Puede un presidente de Estados Unidos aceptar un regalo de $400 millones de un gobierno extranjero? Los demócratas dijeron que no. Lo llamaron soborno. Los expertos legales debatieron si violaba la Constitución. El Pentágono aceptó el avión de todas formas. Y Trump no solo lo aceptó, sino que además dijo algo que dejó a todos boquiabiertos. Que cuando termine su mandato se va a quedar con el avión personalmente para exhibirlo en su futura biblioteca presidencial en Miami. Un regalo de $400 millones que primero usa como Air Force One y después se lleva a casa. Y así es el avión más lujoso de la historia presidencial de Estados Unidos. Madera fina. Cuero de realeza, alfombras hechas a mano, obras de arte originales, luminarias doradas, 2 plantas completas y un precio de $400 millones pagados por Qatar. Lo que antes era el avión de la familia real de un emirato del Golfo Pérsico, ahora vuela con la bandera de Estados Unidos en la cola y el sello presidencial en la puerta. ¿Te parece increíble o te parece un escándalo? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo los datos que el mundo está hablando y nadie te está contando, suscríbete al canal porque cada semana traemos más. Ya tienes el botón ahí abajo. Un clic y ya eres parte de esto. Nos vemos en el próximo video.